Trump humillado. México derrota a Estados Unidos y se convierte en una potencia mundial. ¿Canadá traicionado? Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. La Ciudad de México amanecía con una bruma suave cubriendo los rascacielos reformados de Paseo de la Reforma. Era un lunes cualquiera, pero algo en el ambiente se sentía distinto. En el Palacio Nacional, el presidente Emiliano Campos, un hombre joven con una mirada firme y serena, revisaba informes económicos que rompían toda lógica previa. México acababa de superar, por primera vez en su historia, a Alemania y Japón en indicadores clave de innovación tecnológica. La economía mexicana crecía al triple de lo esperado. Las reservas de litio en Sonora, explotadas de forma soberana y sustentable, eran ahora el centro de atención mundial. Mientras el mundo enfrentaba una crisis energética, México florecía. Pero Campos sabía que este éxito repentino no era casual ni aceptado por todos. Desde Washington, las señales de tensión comenzaban a volverse amenazas disfrazadas de diplomacia. Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, la situación era completamente opuesta. La economía estadounidense enfrentaba su recesión más profunda en décadas. Protestas en Detroit, cierres de fábricas en Texas, y una inflación galopante que no daba tregua. En medio de ese caos, el expresidente Donald Trump, ahora convertido en figura mediática radical, utilizaba su influencia para responsabilizar públicamente a México de la caída americana. Nos robaron el futuro, gritaba en entrevistas televisadas, y Canadá lo permitió. Su retórica, que había sido subestimada por muchos, comenzaba a calar en sectores desesperados. Trump había encontrado una nueva causa: detener el ascenso de México. Para él, el progreso mexicano era una humillación personal. Y estaba decidido a arrastrar a su nación a una confrontación silenciosa pero brutal. Mientras tanto, en Monterrey, la ingeniera Alejandra Ramírez iniciaba su jornada en el Centro Nacional de Investigación Autónoma, donde dirigía un equipo de jóvenes que desarrollaban baterías ultraligeras con nanolicio. Alejandra, hija de migrantes deportados hace 2 décadas, simbolizaba la nueva cara de México: joven, preparada, resiliente. Sus descubrimientos habían atraído la atención de empresas canadienses y asiáticas, pero también de agencias estadounidenses interesadas en controlar lo que llamaban el recurso del siglo XXI. Alejandra, sin buscar protagonismo, se había convertido en un símbolo de orgullo nacional. Y sin saberlo, estaba por ser arrastrada al ojo del huracán entre 3 potencias. Porque su investigación contenía un código secreto que podía revolucionar la industria energética mundial, o convertirse en motivo de guerra económica. En los cafés, plazas y universidades, el pueblo mexicano comenzaba a sentir una mezcla de orgullo e incertidumbre. ¿Estaban realmente preparados para liderar el mundo? ¿Qué consecuencias traería ser una potencia? El discurso de Emiliano Campos se repetía en las redes: México ya no es el patio trasero de nadie. Hemos dejado de pedir permiso. Y mientras en Washington las alertas sonaban y en Ottawa el gobierno canadiense guardaba un silencio sospechoso, una verdad se abría paso: el equilibrio mundial estaba cambiando. Y en el centro de esa transformación, México brillaba como nunca antes, y despertaba temores que llevaban siglos latentes. Emiliano Campos observaba desde el balcón del Palacio Nacional cómo el pueblo mexicano llenaba el zócalo con banderas, no por una marcha ni una protesta, sino por orgullo. Era el aniversario de la soberanía del litio, y lo que antes era solo un recurso desaprovechado, ahora simbolizaba independencia, innovación y futuro. A su lado, su secretaria de Relaciones Exteriores, Irene Montoya, una diplomática con témpel de acero, revisaba los mensajes codificados llegados desde Ottawa. Los canadienses están inquietos, murmuró. No confían en que sostendremos esta posición sin ceder ante la presión de Washington. Emiliano suspiró, sabiendo que el verdadero enemigo no era solo Trump, sino la idea globalizada de que México jamás podría liderar. No busco enemigos, dijo, pero no pediré permiso para hacer historia. Sin embargo, sabía que la traición, si llegaba, no vendría con uniformes, sino con sonrisas. Mientras tanto, en la Universidad de Waterloo,
Canadá, un hombre revisaba datos enviados clandestinamente desde Texas. Se trataba de Arthur Whitman, asesor científico del gobierno canadiense, quien había sido contactado por inversionistas norteamericanos para convencer a Canadá de intervenir en el desarrollo tecnológico mexicano. Si México consolida esa batería, dominará el mercado global, decía uno de los correos clasificados. La presión sobre el primer ministro canadiense crecía día a día. Aliarse con Estados Unidos y sabotear al sur, o respetar la soberanía de México y arriesgar sus tratados bilaterales. La indecisión canadiense comenzaba a oler a traición. Pero Arthur tenía sus propias dudas. ¿Estaban dispuestos a sacrificar la justicia por conveniencia geopolítica? En la sombra, el ajedrez diplomático ya estaba en marcha. Y cada pieza movida en secreto tendría consecuencias públicas. En Guadalajara, Alejandra Ramírez continuaba su investigación, ajena a los hilos políticos que comenzaban a rodearla. Su equipo trabajaba incansablemente en el perfeccionamiento de una batería que podía durar hasta 50 años sin recarga. Lo que para ella era una pasión científica, para el mundo era oro líquido. Esa noche, recibió un mensaje cifrado: Canadá está observando. No confíes en nadie fuera de tu círculo. Y pronto, ni siquiera en él. Alejandra sintió un escalofrío. No había firma, pero reconoció el estilo. Era de un excompañero de estudios que ahora trabajaba en inteligencia industrial. Comprendió entonces que ya no era solo una ingeniera. Había pasado a ser un objetivo. Guardó silencio frente a su equipo, pero por dentro comenzó a prepararse. En su mente, algo se activó. Si iban a atacarla, no la encontrarían desarmada. En Ottawa, el gabinete canadiense se reunía a puerta cerrada. El primer ministro leía en voz baja los reportes sobre la creciente influencia de México y las predicciones alarmantes de analistas económicos estadounidenses. Si no hacemos nada, en 3 años México tendrá el control total del mercado de almacenamiento energético, dijo uno de los asesores. Estados Unidos no lo permitirá. La sala cayó en silencio. No era una amenaza velada, era una advertencia. La pregunta que flotaba era: ¿de qué lado estaba Canadá realmente? El primer ministro, con voz grave, sentenció: nos mantendremos neutrales, por ahora. Pero en diplomacia, la neutralidad a veces es la máscara de la cobardía. Y en la historia que estaba por escribirse, cada silencio pesaría tanto como una traición. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Eran las 2:17 de la mañana cuando el sistema de energía que abastecía a las ciudades de Monterrey, Saltillo y parte de San Luis Potosí colapsó de forma repentina. Las alarmas se dispararon en todos los centros de monitoreo del país, y la oscuridad envolvió millones de hogares como una mano invisible. La prensa local habló de un fallo técnico, pero en los despachos presidenciales nadie creyó esa versión. Emiliano Campos fue despertado de inmediato. Tenemos indicios de un ciberataque. No proviene de Rusia, ni de China, el rastro apunta a una base en Arizona, dijo Irene Montoya, conteniendo la rabia. El rostro de Emiliano se endureció. Era la provocación que temía. No se trataba solo de un corte de energía. Era un mensaje claro: sabemos lo que estás haciendo, y podemos pararte cuando queramos. Horas después, un comunicado oficial del Departamento de Estado de EU negó cualquier participación, pero no ofreció colaboración en la investigación. En redes sociales, Trump publicó un mensaje sarcástico: espero que los innovadores mexicanos puedan inventar luz, porque parece que se les fue. La burla encendió una furia contenida en la opinión pública mexicana. Miles de usuarios replicaron el tuit con imágenes de ciudades estadounidenses devastadas por la inflación y la violencia. Pero para Emiliano Campos, la situación era mucho más que una guerra digital. La seguridad nacional había sido vulnerada. Ordenó la creación inmediata de un comité de respuesta tecnológica y autorizó por primera vez en la historia la activación del Protocolo Jaguar, un sistema secreto de defensa cibernética creado en colaboración con ingenieros mexicanos e indígenas de Chiapas especializados en criptografía natural. Era tiempo de pasar a la ofensiva. Mientras tanto, Alejandra Ramírez y su equipo se enfrentaban a una nueva pesadilla.
Los servidores donde se almacenaban años de investigación sobre la batería de nanolicio habían sido corrompidos. Una parte del código maestro había sido extraída y sustituida por un virus sofisticado, capaz de inutilizar cualquier intento de reconstrucción. Al revisar las cámaras de seguridad del laboratorio, encontraron una anomalía: un técnico de mantenimiento canadiense que no figuraba en los registros. Su rostro no coincidía con ningún pasaporte oficial. Alejandra comprendió de inmediato: alguien había entrado. Y lo peor no era el sabotaje, sino el hecho de que alguien más tenía acceso a una tecnología capaz de cambiar el orden mundial. A solas en su oficina, susurró con rabia: quieren que tengamos miedo. Pero se van a arrepentir. En el norte, Canadá emitía un comunicado frío y ambiguo: lamentamos profundamente los incidentes en territorio mexicano. Reafirmamos nuestro respeto por la soberanía regional. Pero las palabras eran huecas. En los pasillos del poder, todos sabían lo que se estaba gestando: una alianza en la sombra, un pacto de conveniencia entre potencias heridas que no soportaban ver a México triunfar sin su permiso. Emiliano Campos se reunió con su gabinete en sesión de emergencia. No podemos responder con violencia, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo, mientras sostenía entre sus dedos el fragmento dañado del código extraído por Alejandra. En ese momento, comprendió que había llegado la hora de tomar una decisión que marcaría a toda una generación. La guerra no era militar. Era una batalla por el alma de un país que se atrevía a brillar. El amanecer sobre la Ciudad de México no trajo consuelo, solo más incertidumbre. Los noticieros internacionales abrían con titulares alarmantes: México bajo ataque silencioso, Estados Unidos y Canadá niegan responsabilidad, pero el daño está hecho. Dentro del Palacio Nacional, Emiliano Campos se mantenía en completo silencio frente a una mesa rodeada por sus ministros. Algunos exigían una respuesta contundente, otros temían una guerra económica irreversible. Irene Montoya leía en voz alta una carta firmada por 28 países en desarrollo que expresaban su apoyo simbólico a México. Pero también advirtió: ninguno está dispuesto a romper lazos con Estados Unidos. Su respaldo es moral, pero no estratégico. Emiliano apretó los puños. Sentía el peso de una nación sobre los hombros. Lo más fácil sería ceder, pero lo más fácil nunca ha sido lo correcto, dijo finalmente, con la voz quebrada pero decidida. Esa noche, encerrado en la biblioteca presidencial, Emiliano releyó una carta de Benito Juárez, marcada por subrayados que él mismo había hecho años atrás: el respeto al derecho ajeno es la paz. Aquella frase resonaba distinta ahora. ¿Cómo exigir respeto a quienes solo entienden la obediencia? ¿Cómo defender la paz cuando se ataca en la sombra? En la pantalla de su computadora, las imágenes del apagón, los rostros asustados de miles de mexicanos, el llanto de una niña en Monterrey, se mezclaban con los mensajes de apoyo espontáneo que llegaban desde pueblos, universidades, campesinos, migrantes. En ese momento, Emiliano entendió que la decisión no era solo política. Era histórica. No se trataba de enfrentarse a Trump, ni a Canadá, ni siquiera a Estados Unidos. Se trataba de defender la dignidad de ser mexicano. Y esa dignidad no tenía precio. Al día siguiente, en cadena nacional, Emiliano apareció en televisión con un rostro sereno pero desafiante. Nos atacaron sin declarar guerra. Nos sabotearon sin firmar tratados. Nos humillaron en la oscuridad creyendo que no responderíamos. Hoy, les digo al mundo: México no se arrodilla. La transmisión fue corta, directa y estremecedora. Anunció la activación del Plan Quetzalcóatl, una estrategia integral de defensa tecnológica, independencia energética y alianzas regionales con países del sur global. También reveló que, con apoyo de ingenieros mexicanos y aliados africanos, habían reconstruido una versión mejorada del código perdido por Alejandra Ramírez. Nos quisieron robar el alma, y les responderemos con innovación. El mensaje sacudió al mundo. No era una declaración de guerra. Era una declaración de existencia. Y eso, para algunos imperios, era aún más peligroso. En Ottawa, las reacciones fueron inmediatas. El primer ministro canadiense convocó una reunión urgente tras ver que México recibía respaldo de la Unión Africana, de India,
y hasta de ciertos sectores de la Unión Europea. Esto se nos salió de las manos, dijo uno de sus asesores. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump estallaba en sus redes, acusando a México de crear una alianza de rebeldes tercermundistas. Pero en las calles de Ciudad de México, las plazas se llenaban de velas, pancartas y cantos que no se oían desde los días de independencia. Alejandra Ramírez, desde su laboratorio en Guadalajara, escribía en su cuaderno una frase simple: esta vez, el futuro lo escribimos nosotros. El pueblo mexicano, golpeado pero no rendido, se preparaba para lo que vendría. Porque cuando el águila despierta, no hay fuerza que pueda detener su vuelo. El plan Quetzalcóatl se puso en marcha con precisión quirúrgica. Emiliano Campos firmó los primeros acuerdos con India, Sudáfrica y Brasil, centrados en la transferencia tecnológica y la creación de un nuevo sistema de intercambio comercial basado en energías limpias. Por primera vez en la historia moderna, México lideraba una iniciativa global sin depender de Washington. Las conferencias de prensa se sucedían, los mercados emergentes celebraban la audacia del país latinoamericano, y la figura de Emiliano comenzaba a ser comparada con líderes como Mandela y Lula. Alejandra Ramírez, por su parte, presentó la nueva versión de su batería de nanolicio, más compacta, más segura, y completamente imposible de hackear. El prototipo fue enviado a pruebas en un satélite de observación argentino. Todo parecía avanzar. Pero como siempre ocurre cuando un nuevo mundo está a punto de nacer, el viejo mundo se resiste. La reacción no tardó. Sin previo aviso, la Agencia de Control de Exportaciones de Estados Unidos emitió una resolución que imponía sanciones automáticas a cualquier empresa que comercie tecnología de litio desarrollada en México. El anuncio provocó un desplome bursátil momentáneo en varias firmas tecnológicas asociadas a México. Pero lo más devastador fue el mensaje implícito: Estados Unidos no permitiría que México vendiera su innovación al mundo. Nos encerraron en una jaula invisible, dijo Irene Montoya en una reunión de emergencia. No nos bloquean con armas, sino con normas hechas a su medida. En Canadá, el gobierno guardó silencio. No condenó las sanciones. No se pronunció. Para muchos, ese silencio fue más elocuente que 1000 discursos. La traición, lenta y cautelosa, se confirmaba con la omisión. Dentro del Palacio Nacional, la tensión era palpable. Algunos sectores pedían moderación, levantar el pie del acelerador, evitar provocar a Washington, detener momentáneamente los convenios internacionales. Pero Emiliano Campos, aunque exhausto, no retrocedió. ¿Qué le decimos al mundo si aceptamos este castigo? Que nuestras ideas solo son válidas si les sirven a ellos. Con un gesto, autorizó la siguiente fase del plan: la creación de una plataforma digital llamada NahualTrade, una red de comercio alternativa entre países del sur global que prescindía completamente del dólar y de los bancos norteamericanos. Una declaración de independencia en el corazón del sistema. Pero entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. El satélite argentino que contenía la primera batería funcional de Alejandra había sido destruido en el espacio por colisión técnica. Alejandra Ramírez se desplomó en su silla al enterarse. No era solo un golpe a su trabajo, era un intento claro de borrar lo que representaban. Horas más tarde, análisis independientes concluyeron que la colisión fue causada por un dron espacial no identificado, con tecnología militar compatible con sistemas de defensa del NORAD. Aunque no se señalaron culpables directamente, todo apuntaba al mismo lugar. México había dado su primer paso firme, y el mundo respondió con sabotaje. Pero esa noche, Emiliano no habló a la nación. Caminó solo por los pasillos del Palacio Nacional, observando los retratos de los héroes de la patria. Y en silencio, juró que esa derrota no sería el final. Solo un nuevo comienzo. Porque lo que estaba en juego no era solo una batería, ni una economía, era la posibilidad real de un mundo distinto. La mañana siguiente al sabotaje del satélite, el país amaneció en duelo silencioso. Aunque el gobierno no había confirmado públicamente la causa, las redes sociales estaban en llamas. Millones de ciudadanos exigían respuestas. ¿Quién nos teme tanto como para destruir nuestra esperanza en el espacio?, preguntaba un joven en un video viral. En los pasillos del Palacio Nacional,
El ambiente era denso. Irene Montoya irrumpió en la oficina de Emiliano con una carpeta clasificada en la mano. «Lo encontramos», dijo con el rostro pálido. El informe, elaborado por analistas independientes de la Agencia Espacial India, revelaba que el dron que impactó el satélite había sido lanzado desde una base ártica compartida por Estados Unidos y Canadá. Pero el dato más revelador no era ese. Lo alarmante era la firma de autorización. Un documento firmado digitalmente por un funcionario canadiense de alto nivel. El enemigo en la sombra tenía nombre, y no era quien todos esperaban. Emiliano no dijo palabra durante minutos. Caminó en círculos mientras el silencio lo envolvía como una niebla espesa. Canadá, el país que había sido históricamente el puente entre Norteamérica y el respeto diplomático, había participado directa o indirectamente y en el acto más hostil contra México desde los años del intervencionismo. «Ya no podemos llamarlo neutralidad», murmuró Irene. «Esto fue complicidad». El presidente convocó de inmediato una sesión reservada del Consejo Nacional de Seguridad. Allí, sin cámaras ni grabadoras, presentó la evidencia y planteó una pregunta que incomodó a todos. ¿Seguiremos actuando con prudencia mientras otros juegan con pólvora? Fue entonces cuando una voz inesperada se alzó. Era la del general Ignacio Cepeda, estratega en ciberdefensa. Si la guerra es invisible, la respuesta debe ser silenciosa, pero implacable. El rumbo había cambiado. Ya no se trataba solo de defenderse. Era hora de proteger el futuro con una estrategia completamente nueva. Mientras tanto, Alejandra Ramírez decidía su propio giro. Cansada de estar a la defensiva, propuso a su equipo desarrollar un protocolo de replicación abierta, un sistema que permitiría a científicos de todo el mundo reconstruir la batería mexicana sin necesidad del prototipo destruido. Si ellos nos quieren detener, que enfrenten 100 versiones mejoradas por todo el planeta. Era una locura, y una genialidad. Compartirían el código con universidades aliadas en África, Asia y Sudamérica, creando una red científica descentralizada. Así, lo que antes era una joya custodiada en secreto, se convertiría en una revolución colectiva. Emiliano, al conocer la propuesta, no dudó. Lo que nació en México, pertenecerá al mundo. No nos vencerán robándonos, si compartimos todo antes. Esa decisión fue el principio de una resistencia imposible de sofocar. La llama del litio mexicano comenzaba a multiplicarse. La respuesta internacional no se hizo esperar. Desde Argentina hasta Nigeria, universidades y centros de investigación comenzaron a reportar avances basados en el código compartido. La batería de Alejandra ya no era un invento nacional, era una esperanza global. En Canadá, el gobierno fue cuestionado por periodistas y legisladores sobre su implicación en el ataque al satélite, pero el primer ministro se limitó a declarar que no hay evidencia concluyente. Sin embargo, la relación diplomática con México se enfrió de forma irreversible. La traición canadiense, antes solo sospechada, se consolidaba en la memoria de un pueblo que jamás olvidaría. Emiliano Campos convocó entonces a una nueva rueda de prensa. No responderemos con armas ni con odio. Responderemos con ideas. Y cuando las ideas se expanden, ningún imperio puede detenerlas. México no solo había sobrevivido al golpe. Había renacido con una visión más grande. El camino hacia la potencia mundial ya no era una ambición, era una realidad en construcción. Los días siguientes al lanzamiento global del código fueron una mezcla de euforia y tensión. Mientras científicos de países históricamente marginados celebraban el gesto mexicano como un acto de emancipación tecnológica, los mercados occidentales reaccionaban con furia. Estados Unidos, en una maniobra desesperada, impulsó una ley llamada Acta de Seguridad Energética del Hemisferio, que declaraba como amenaza continental cualquier tecnología desarrollada fuera de sus estándares. Con esa excusa, empresas aliadas a México fueron sancionadas, embajadas presionadas y tratados comerciales suspendidos. Canadá, por su parte, continuaba con su silencio estratégico, pero filtraciones confirmaban que altos mandos militares del país habían sostenido reuniones privadas con representantes del Pentágono. La alianza secreta ya no era teoría. Era un hecho. Y lo más preocupante,
Las represalias venían en forma de cerco diplomático y sabotaje económico. En el interior de México, las tensiones también comenzaban a emerger. Algunos sectores empresariales, especialmente los exportadores hacia Estados Unidos, exigían al gobierno que moderara su ambición para evitar un colapso. Los partidos de oposición, antes silenciosos, ahora criticaban duramente la estrategia de Emiliano Campos, acusándolo de poner en riesgo la estabilidad nacional por una guerra de ideas. Incluso algunos medios nacionales, comprados con fondos de fundaciones extranjeras, comenzaron a difundir dudas sobre la legitimidad del sabotaje al satélite y sobre los vínculos internacionales del presidente. Emiliano sabía que el enemigo ya no solo estaba fuera, ahora también se infiltraba desde dentro. Aún así, se mantuvo firme: prefiero ser atacado por decir la verdad, que aplaudido por obedecer en silencio. Pero el costo político comenzaba a sentirse, y la soledad del liderazgo se volvía cada vez más pesada. Alejandra Ramírez, desde su laboratorio, enfrentaba su propio dilema. Su imagen había pasado de ser una científica anónima a un ícono mundial. Miles de estudiantes en el extranjero querían aprender de ella. Pero también comenzaban a llegar amenazas. Correos cifrados, advertencias de espionaje, y la creciente presión de sus padres, quienes temían por su seguridad. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?, le preguntó su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandra respondió con voz temblorosa pero firme: hasta donde sea necesario para que ninguna niña tenga que cruzar un desierto buscando un futuro. Sabía que su lucha ya no era solo tecnológica, era moral, y esa convicción la empujaba a seguir, aunque por dentro sintiera el miedo morderle el alma. El conflicto se intensificaba, y cada decisión implicaba una renuncia personal. Mientras tanto, el pueblo mexicano vivía entre el orgullo y la incertidumbre. Las calles se llenaban de murales en honor a Alejandra, Emiliano y los ingenieros del litio, pero también surgían protestas de grupos desinformados que pedían volver a lo seguro. Era la vieja batalla entre la comodidad del pasado y el vértigo del cambio. Emiliano entendía que no podía avanzar sin llevar a su gente consigo. Por eso, ordenó una serie de foros ciudadanos a nivel nacional para explicar el proyecto, escuchar dudas y fortalecer el tejido social. Un país no se construye solo con ciencia, sino con confianza. Pero sabía que lo peor aún no había llegado. Porque cuando una idea poderosa nace, siempre intentan aplastarla antes de que se vuelva imparable. Y esa batalla, la definitiva, se acercaba cada vez más. El silencio del país fue interrumpido por un rugido inesperado. Cientos de miles de personas comenzaron a reunirse espontáneamente en plazas de todo México, portando velas, carteles y pancartas con frases como "no nos callarán", "el futuro no se prohíbe" y "México no se rinde". En la Ciudad de México, el Zócalo se desbordó como no se veía desde los días de la Revolución. No era una protesta orquestada, ni una marcha política. Era un grito profundo del alma colectiva. Campesinos, estudiantes, artistas, abuelas y niños tomaban las calles para recordarle al mundo que su dignidad no se negocia. Alejandra Ramírez, al ver las transmisiones en vivo, sintió como la esperanza volvía a nacer. Se conectó en directo desde su laboratorio, y con voz firme dijo: no necesitamos permiso para soñar. Este proyecto ya no es mío, es de todos. Emiliano Campos, por su parte, recibió una visita inesperada esa misma noche. La del presidente de Ghana, quien había viajado en secreto a México. He visto cómo compartiste tu conocimiento con los nuestros. Esa generosidad no será olvidada, le dijo, estrechando su mano. El gesto no fue aislado. Al día siguiente, una coalición de países del sur global, incluyendo Egipto, Indonesia, Bolivia, Vietnam y Sudáfrica, anunció la creación del Consorcio Quetzalcóatl, una alianza tecnológica independiente, basada en los principios compartidos por México. El consorcio operaría fuera de la estructura bancaria y jurídica de las potencias occidentales, financiado por fondos soberanos y criptomonedas respaldadas por energía verde. Por primera vez en la historia moderna, los pueblos históricamente colonizados se unían para defender el conocimiento libre. Lo que parecía una derrota, se transformaba en renacimiento. Con la moral restaurada, Emiliano se dirigió nuevamente al país,
esta vez no desde el Palacio Nacional, sino desde una escuela rural en Chiapas. Rodeado de niños y madres indígenas, habló con una paz que solo tienen los que han tocado el abismo. Nos quisieron aislar, pero nos multiplicamos. Nos quisieron callar, pero ahora hablan por nosotros en todos los idiomas del mundo. No somos potencia por tener armas ni dinero. Lo somos porque decidimos no tener miedo. El mensaje recorrió el planeta como una ráfaga de dignidad. Incluso dentro de Estados Unidos, voces críticas comenzaron a surgir. Congresistas latinos, académicos y movimientos juveniles denunciaban la hipocresía de las sanciones impuestas a México. Por primera vez, la narrativa cambiaba. Ya no era México contra el mundo, sino el mundo que despertaba gracias al ejemplo de México. En Ottawa, el gobierno canadiense entró en crisis. Un reportaje de investigación reveló la implicación directa de funcionarios en el sabotaje al satélite mexicano, junto con documentos que probaban reuniones clandestinas con empresas armamentistas estadounidenses. La traición ya no podía negarse. En un giro dramático, una parte del Parlamento canadiense exigió una disculpa formal a México y la apertura de una comisión internacional. Emiliano, al ser consultado por la prensa, respondió con calma: no queremos venganza. Queremos verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la luz. El juego había cambiado. Lo que había empezado como un intento de dominación silenciosa, ahora era una revolución geopolítica que había cruzado fronteras. México, con sus cicatrices visibles, se alzaba más fuerte que nunca. Y lo mejor, aún estaba por venir. El aire en el Palacio Nacional era distinto. No había euforia, tampoco miedo. Había determinación. Emiliano Campos reunía en la Sala Benito Juárez a sus principales asesores, líderes sociales, científicos y aliados internacionales conectados por videoconferencia. Sobre la mesa, una decisión que marcaría un antes y un después en la historia. México presentaría ante la Asamblea General de la ONU un manifiesto global por el derecho universal al conocimiento libre. El documento, redactado con el apoyo de académicos de 6 continentes, denunciaba las estructuras coloniales que siguen rigiendo el comercio internacional, la ciencia y el desarrollo tecnológico. No buscamos enfrentarnos a nadie, buscamos liberarnos de todos, dijo Emiliano ante los presentes. El ambiente era solemne. Sabían que aquello podría provocar represalias aún mayores, pero también sabían que callar significaría aceptar el rol que el mundo les había asignado por siglos, el de los que obedecen. Alejandra Ramírez se convirtió en la voz científica del manifiesto. Desde el campus de la UNAM, donde cientos de jóvenes la escuchaban con devoción, grabó un mensaje dirigido al mundo entero: el conocimiento nació para compartirse. No puede haber progreso si está encadenado. No puede haber justicia si la ciencia es privilegio de unos pocos. Su rostro sereno, su voz firme y sus palabras llenas de verdad se viralizaron en todos los rincones del planeta. Universidades de Kenia, Bolivia, Sri Lanka y hasta pequeñas escuelas rurales en Haití comenzaron a organizar lecturas públicas del manifiesto. Lo que parecía una declaración política, se estaba transformando en un movimiento cultural profundo. México, sin disparar una sola bala, estaba articulando una revolución moral global. Una que ni las sanciones, ni las mentiras, ni los sabotajes podían detener. Mientras tanto, en Estados Unidos, el ambiente se tornaba cada vez más hostil. Trump, acorralado por la presión internacional y por una creciente ola de movimientos sociales internos que comenzaban a simpatizar con la causa mexicana, radicalizaba su discurso. México quiere destruir el liderazgo americano, es una amenaza para nuestra seguridad nacional, gritaba en mítines llenos de banderas y odio. Pero esta vez, algo era distinto. Por primera vez, esas palabras no se traducían automáticamente en apoyo masivo. Los medios tradicionales empezaban a perder control del relato. Algunos periodistas norteamericanos comenzaron a cuestionar abiertamente el rol de su país en la escalada del conflicto. La narrativa se fragmentaba. Y cuando la verdad empieza a filtrarse por las grietas del poder, ni el muro más alto puede contenerla. En paralelo, Canadá vivía su propia tormenta. La dimisión del ministro de Defensa tras las revelaciones del escándalo del satélite había abierto una grieta en el gobierno.
Presionado por la opinión pública y por sectores progresistas del Parlamento, el primer ministro aceptó participar en una cumbre urgente en Ginebra junto a México y otros países del sur global. Emiliano aceptó asistir, no como presidente de México, sino como representante de un nuevo orden mundial en gestación. La cumbre, programada para el 21 de septiembre, prometía ser el escenario del enfrentamiento final. Ideas contra intereses, dignidad contra dominación, verdad contra manipulación. México se preparaba, no con tanques, sino con sabiduría. No con amenazas, sino con convicción. Porque antes del amanecer, siempre hay una última sombra. Y el mundo estaba a punto de presenciar cómo un país llamado México decidía alumbrar el futuro con su propia luz. Ginebra amaneció cubierta por una neblina espesa, como si el mundo contuviera el aliento. Delegaciones de más de 90 países llenaban el majestuoso salón de mármol del Palacio de las Naciones. Banderas ondeaban con nerviosismo, y el eco de los pasos resonaba entre los pasillos mientras se preparaban los últimos discursos. En el centro del escenario, 3 atriles aguardaban a los protagonistas: el presidente Emiliano Campos, la representante canadiense y el enviado especial de Estados Unidos, un hombre gris, sin rostro político, pero cargado de poder. Las cámaras del mundo estaban fijas, los micrófonos abiertos, las redes encendidas. No era una reunión más. Era un juicio simbólico al modelo de mundo que había imperado por siglos. Y México estaba en el banquillo, no como acusado, sino como amenaza al sistema establecido. El primero en hablar fue el representante estadounidense, que con un tono frío y calculado, acusó a México de poner en peligro la estabilidad global al socavar las normas de propiedad intelectual, y de crear alianzas subversivas que debilitan la soberanía de las democracias modernas. Cada palabra era una daga disfrazada de diplomacia. La delegada canadiense, por su parte, adoptó una postura ambigua, ofreciendo una apertura al diálogo pero sin asumir responsabilidad alguna por el sabotaje del satélite. Cuando llegó el turno de Emiliano Campos, el silencio fue absoluto. Se levantó lentamente, caminó hacia el atril y miró a cada rostro en la sala. No llevaba hojas. No tenía discurso escrito. Solo una verdad ardiente en el pecho. No estamos aquí para pedir perdón. Estamos aquí para recordarles que el conocimiento no puede ser propiedad de quienes lo niegan a los demás. Si eso es subversivo, entonces que se sepa. México eligió estar del lado correcto de la historia. Su voz se alzó sin gritar. Narró cómo las ideas compartidas habían salvado vidas, inspirado generaciones, conectado naciones rotas. Explicó cómo su país había sido castigado no por fallar, sino por atreverse a liderar sin permiso. No venimos a quebrar el orden. Venimos a construir uno más justo. Ustedes decidieron convertir la cooperación en amenaza. Pero nosotros decidimos convertir el ataque en oportunidad. Entonces, sacó del bolsillo un pequeño objeto, una batería de nanolicio. Esto es lo que tanto temen. No por su potencia, sino porque no pudieron controlarla. El gesto, simple pero simbólico, recorrió el mundo en segundos. En la sala, algunos aplaudieron tímidamente. Luego, muchos más. Hasta que la ovación se volvió incontrolable. Por primera vez, el viejo orden tambaleaba, no con violencia, sino con dignidad. Fuera del recinto, miles de personas de distintas nacionalidades se congregaban frente a pantallas gigantes instaladas en plazas. En Ciudad de México, Nairobi, Quito, Katmandú y hasta en pequeñas aldeas del sur de Italia, la gente estallaba en vítores. La verdad de un pueblo que nunca fue escuchado finalmente había resonado en el lugar más alto del poder internacional. En Estados Unidos, Trump intentó minimizar el impacto llamándolo teatro político barato, pero su furia era visible. En Canadá, la prensa exigía explicaciones. Y en Ginebra, algo había cambiado para siempre. La votación simbólica que siguió al discurso mexicano fue abrumadora. 76 países apoyaron el manifiesto por el derecho universal al conocimiento libre. México había ganado. No en una batalla comercial, ni tecnológica, sino en una batalla moral. Y esa victoria, ninguna potencia podía revertirla. Pasaron solo semanas desde la cumbre en Ginebra, pero el mundo ya no era el mismo.
México, antes visto como un actor periférico en la escena global, era ahora una referencia de coraje, ética y visión. El consorcio Quetzalcóatl se consolidó con más de 40 países miembros, y su primera gran acción fue la creación de la Universidad Internacional del Conocimiento Libre, con sede en Oaxaca, donde miles de jóvenes de comunidades rurales y extranjeras estudiarían tecnología, sostenibilidad y diplomacia. Alejandra Ramírez fue nombrada directora honoraria del Consejo Científico, y en su primer discurso recordó: la ciencia no cambia el mundo sola. La cambia cuando se mezcla con la esperanza de los pueblos. Su laboratorio en Guadalajara fue transformado en un centro de investigación abierto, y cada día recibía estudiantes que llegaban no a idolatrarla, sino a continuar lo que ella inició. Emiliano Campos, por su parte, anunció que no buscaría la reelección. No fui elegido para gobernar eternamente. Fui elegido para abrir una puerta. Y esa puerta ya está abierta, dijo entre aplausos. Su decisión fue recibida con respeto y admiración, pues demostraba que su lucha no era por poder, sino por legado. Viajó entonces por América Latina, África y Asia, compartiendo su experiencia con nuevos líderes que buscaban formas alternativas de progreso. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump enfrentaba investigaciones por abuso de poder y manipulación diplomática. Su influencia, antes intocable, se desmoronaba lentamente. En Canadá, una nueva ola de políticos jóvenes exigía una ruptura definitiva con las prácticas oscuras del pasado. El mundo, aunque todavía lleno de contradicciones, mostraba señales de cambio. Y en el centro de ese cambio, la palabra México ya no evocaba lástima, sino respeto. Las calles mexicanas vivían un renacer cultural. Artistas, músicos, campesinos y científicos unieron fuerzas para construir un país más justo desde abajo. En Chiapas, una comunidad indígena desarrolló su propia cooperativa energética basada en la tecnología de nanolicio. En Tijuana, jóvenes hackers crearon una red de educación abierta para niños migrantes. En Puebla, madres solteras dirigían centros de innovación comunitaria. El país se había despertado, no porque se lo ordenaran desde arriba, sino porque se atrevió a soñar desde dentro. Y como todo sueño que nace del dolor, se volvió inquebrantable. Las nuevas generaciones ya no crecían con la pregunta, ¿cómo me voy de aquí?, sino con una certeza renovada: este país también es mío. Y vale la pena construirlo. En una tarde soleada, en el mismo lugar donde todo comenzó, Emiliano visitó una escuela rural en Guerrero. Una niña de 8 años se le acercó con una batería hecha de cartón y papel aluminio. «Es mi invento, señor presidente, para que nunca más se apague la luz». Emiliano se agachó, le sonrió y le dijo: «Entonces tú eres la presidenta ahora». Se abrazaron. Esa escena, filmada por un estudiante, dio la vuelta al mundo. Porque en esa niña, en su juego, en su esperanza, se resumía todo lo que México había logrado. No había vencido con armas, ni con chantajes. Había vencido con verdad, con generosidad y con una convicción que ningún imperio pudo aplastar. El mundo cambió porque un país se atrevió a creer. Y ese país tenía nombre. Y ese nombre era México. Si llegaste hasta aquí, comenta desde donde nos estás viendo y dinos si la historia de justicia te conmovió.